Ya. Bueno, comenzamos. Perdón, Juanitos, me quedé ahí en el limbo. Buenas tardes, buenas noches. Buenos días a toda la comunidad Juaritos que nos apoya con estos podcasts. Son informativos, son culturales y pues lo que queremos es compartirles un poquito de información de lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de estos años y pues las experiencias que tenemos. El, 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 la, el capítulo de hoy va ¿No a nos estar... vas a presentar o qué, güey? O sea, No, todavía no. tú No, solo, vale. Mi madre, hasta cuando yo quiera, güey. El capítulo de ahora, comunidad. O sea, le valió madre, ¿te fijaste, güey? Haga, gente que nos escucha cocinar con José Luis Cerveza es exactamente lo mismo. Es mucho Bueno, que nos para que no ignore. se sientan, ahí están muy sentidos, están muy sensitivos. ¿Qué tal, mi Marco, mi Lola? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Lola? Jürgen. Jürgen, muy bien. Muy bien, aquí con un muy buen tema. ¿Ahora se puede hablar, cabrón? Sí, por favor, güey. Bueno. Adelante. Bueno, entonces, buenas tardes de nuevo a toda la comunidad. El tema de ahora va a estar muy chido. Son términos claves, términos de los cerveceros. Creemos que esta información les va a ser muy útil a ustedes para la gente que no sabe. Entonces, queremos compartirles lo que nosotros sabemos un poquito que hemos experimentado. Vamos a hablar de términos, vamos a hablar también de algunos equipos que utilizamos para poder hacer cerveza. Y mientras tanto, pues les quiero compartir de que, pues sí, cada vez que hacemos cerveza o cada vez que después que hacemos cerveza se utilizan varias cuestiones ahí que debemos de medir. Entonces, pues vamos a comenzar lo primero. Lo primero, pues obviamente algo muy, a lo mejor muy cautivador, se puede decir, ¿verdad? Pues mucho, Okay. como ustedes sabrán, dice, pues, oye, pues, ¿cómo se mide el alcohol, cabrón? Entonces, hay varias formas de medir el alcohol, más sin embargo, pues nosotros los cerveceros... Hay fórmulas matemáticas, güey, también. Hay fórmulas matemáticas y hay, pues, los programas, pero, pues, obviamente los programas son una forma y lo real con el equipo necesario, pues es otra. Nosotros, como le hacemos, utilizamos dos métricos, o sea, dos formas para medirlo. Obviamente hay varias cosas, ¿no? Pero el primero que yo les puedo mencionar es el hidrómetro, ¿verdad? O lo que es el densímetro también. Más bien es eso, ¿verdad? Y obviamente lo que hace, pues, es una densidad pues de los azúcares sólidos, líquidos que están en una cantidad, en un volumen, ¿verdad? Aquí es donde se... Perdón, una recapitulación. Podemos decir que el hidrómetro también te puede servir para ver si la cerveza o el producto ya completó la fermentación. Es decir, prácticamente es un termómetro que flota, güey. Así lo entendí yo cuando lo presenté. Es un pinche tubito al vacío que flota con una punta, con un peso y te marca antes y después del mosto. O sea, el mosto después de la fermentación. Y así es cuando se empieza a jugar con la densidad del alcohol. Pues es una pipeta prácticamente, es una pipeta que trae diferentes puntos de cómo medir el alcohol. Una forma, ¿tú sabes cuántas formas hay de medir el alcohol, Marco, Lola? No, güey. Yo, como... Pues por eso les estoy preguntando, cabrones. Yo lo mido, güey, cuando me tomo 6 cervezas y ando pedo, güey. Ya esta madre tiene alcohol. Esa es una. Bueno, la forma de métrica del alcohol o de los azúcares o de los sólidos, pues es por medio de la gravedad. Entonces se mide primero la gravedad original, o sea, antes de la fermentación y posteriormente después de la fermentación. Es antes de hervir, ¿no? Mira, te corrijo, güey. Bueno, es antes de hervir. Sí, son diferentes checks, checks. Son checks, digamos, después de la maceración, una vez terminada la maceración, antes del hervor, posteriormente, después del hervor o de hervir todo tu mosto, y posteriormente, ya cuando se termina todo, ¿verdad? Entonces, el último check, y el último check, pues, es el que es válido, ¿no? El que es apropiado para poder medir. Yo aquí tengo una pregunta, güey. A eso se le llama gravedad original. La fórmula, es a lo que va mi pregunta. Lo he leído, sinceramente no investigué sobre por qué es ese número por el que se multiplica, que ese te da el... Ya se enojó.
No, Ya la somos fórmula dos. es la gravedad original contra la gravedad final, pero es por .0131. Y la neta no lo estudié porque dije, quiero ver qué tan verga es mi Brewmaster que me va a contestar. Vámonos. El Bueno, hay Inge. diferentes formas. Bueno, lo primero que debemos primero checar es la gravedad original, Ujú. ¿verdad? Obviamente, una vez nosotros tenemos que estar midiendo constantemente cómo va la fermentación. La fermentación, pues obviamente es la reproducción o digamos, el choque bioquímico de convertir azúcares en alcohol y CO2. Esa es la fermentación prácticamente. Son Entonces, pedos de la levadura, güey, así me lo grabé así yo. es Ujú. prácticamente reproducción de levaduras y por medio de nosotros hacemos algunos checks, lo puede hacer a lo mejor cada 3 días, lo puede hacer cada 4 días, pasan a lo mejor Y también 7, 10 días, 7, estaba, 10 días y cuando tú mides ya la gravedad final, es digamos a lo que es a lo que tú diseñaste tu cerveza para que te quede, ¿no? Entonces ya la gravedad final ya la tomas, la mides de nuevo con este densímetro y ya posteriormente haces el cálculo dependiendo cuál sea y tu fórmula, ¿verdad? aquí viene otro instrumento que también se utiliza mucho. Así O sea, es, bueno, ya nosotros, el refractómetro. así es, como nosotros les comenté, ¿verdad? Nosotros medimos con esta pipeta. Hay diferentes pipetas, ¿verdad? Esta es a lo mejor la mediana que trae medidas de Brinks y Temperatura. medidas también de lo que es los ajustes, la temperatura y algunas otras cuestiones. Trae también otras medidas aquí, ¿verdad? Entonces, lo que es el plato y lo que es el Brinks y lo que es la densidad total. Esas son las tres principales formas de cómo medir el alcohol o la reproducción del alcohol. Entonces, están reprobados los dos cabrones, ¿verdad? Para la otra, pues tienen puntos menos. ¿Por qué? ¿Qué hicimos, güey? ¿Qué? Perdón, profe. No me contestaron de cuáles eran las formas de poder medir el alcohol. Entonces, esas son las tres principales formas. Es el porcentaje Brinks, el plato y la densidad. Esas son las tres principales formas. Hay métodos digitales, hay otros métodos que también son muy buenos, todavía más precisos. Este método no es tan preciso, tiene una efectividad de un 95% y un 5% de error. Pero acuérdate que este podcast es para incentivar como que la cultura cervecera y es como para que la gente se anime a conocer más y hacerlo. Esto para mí, güey, lo chido es que es meramente artesanal, o sea, estás calculando todo manualmente. Ya las nuevas máquinas, pues obviamente te facilitan mucho el pedo, güey, pero que qué De mejor acuerdo. que estar haciéndolo las primeras veces viendo un refractómetro, que allá vamos, ya me adelanté poquito, pero viendo el Demasiado. densímetro, o por ejemplo, ahorita ya llevamos dos instrumentos que se utiliza, que la probeta también, porque ahí en varios en lecturas que estaba viendo, también son instrumentos químicos. Y el más importante, creo que antes de hablar sobre eso, José, y creo que concuerdo con lo que leí, es el termómetro, güey. O sea, es tan sencillo pensar que Ajá, tenemos que medir la temperatura, pero es así tan es. magnifica todo el pedo si no tienes un buen termómetro o no tienes un buen control de temperatura, porque puede no fermentar, puedes echar a perder, puedes tener foul, se viene un desmadre si no tienes Así termómetro. es. Creo Así que es es. el más cabrón. Así es, la temperatura es sumamente importante desde la temperatura que tú la tomas después digamos, del proceso de purificación que tú tienes, hasta después, ya cuando está la cheve ya lista. Entonces, es muy importante estar haciendo esos checks, esos readings de todo tu proceso cervecero. Entonces, pues sí, el termómetro es otro, ¿verdad? El termómetro es otra forma también de estar midiendo la temperatura dentro de todos los procesos, desde antes de que entre a la maceración, durante la maceración, durante el hervor, durante Es, el whirling, el condicionamiento, fermentación, eso etc. lo iba a mencionar, güey, porque si el agua de inicial tiene una temperatura muy elevada, no sé si saben probar una cerveza que los haga repetir mucho o que Así les es. arda, que es lo que te manda a otro término también para que si los invitan a cocinar cerveza sepan de lo que hablamos sobre la astringencia. Eso es ¿por qué? Porque son los taninos los que te está aventando el agua por no tener un buen control de temperatura. Es ¿Qué por eso son los digo, taninos? ¿Qué son los taninos, Marco? Lola,
¡Ah! Me aventó la bola. Los taninos son los que te hacen sentir la cruda. Es parte de la astringencia, güey. Es lo que le provoca la... Son los fouls, pues. Es lo que hablábamos al principio. O sea, si un mal control de temperatura te puede provocar un tanino que es una... Espérate, es que sí lo estudié, güey. Es un compuesto que te libera un mal... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, güey. Un mal control de temperatura por el agua. Si está muy dura, si está muy densa, etcétera, también taninos. Así que te gané. ¡Pum! Así es. Bueno, son digamos, durante la fermentación los taninos se reproducen, no nomás en la cerveza, en el vino y obviamente también en destilados, ¿verdad? Obviamente el tequila, el whisky, el vodka, el ginger, Todo lo destilado. todo destilado también pueden haber taninos. O sea, los taninos están presentes y esto es obviamente por todas las cantidades excesivas que a lo mejor pues no hay un buen balance, ¿verdad? Entonces, no hay un buen balance entre los azúcares que produciste, en el tipo de fermentación que tú elegiste, en la tipo de levadura que tú elegiste y, por lo tanto, en la temperatura que tú estás fermentando. Ya posteriormente, una vez que se fermente, se destila. Entonces, los taninos sí están presentes, entonces es prácticamente un agente que va a estar siempre presente en todo lo que se fermenta. Pues también hay algo que le llaman el acid rest, ¿verdad? Uh-huh. Que es para bajar el pH del agua, que eso también tiene que influye mucho en la temperatura en la que lo pones. Ahí está otro término, güey, pH. pH, el que vendrá siendo el acid rest. Ayúdame, Brewmaster. Sí, el tenemos que decir que es extranjero, güey. Tenemos que decir que lo hablas extranjero, entonces a veces pochea. Pues hay un descanso, hay diferentes tipos de descansos de las, digamos, pues sí, de los azúcares que tú estás produciendo, ¿verdad? Entonces, lo más importante, ¿verdad? De lo que menciona a Jürgen es, pues, estar midiendo el pH. El pH, pues, se mide, nosotros utilizamos este medidor de pH, es uno baratito, ¿verdad? No está tan caro. Hay unos todavía más eficientes. Tiene que traer pues dos medidas, ¿verdad? Obviamente es como se mide este aparatito que se usa. Entonces, bueno, ¿para qué sirve el medidor de pH? Bueno, desde que empieza el proceso cervecero, nosotros tenemos que estar midiendo cuánto es el pH, y el pH pues obviamente nos va a dar una lectura de qué tanto ácido es o qué tan alcalino es tu agua. Bueno, qué tan alcalino, dependiendo del tipo de agua, dependiendo de la filtración que tú tengas, obviamente osmosis inversa o pueden ser filtros o vaya, no sé qué tipo de aplicación tú utilices, vas a tener que utilizar también un análisis de sólidos. Este análisis de sólidos se mide con un aparatito que se llama TDS, ¿verdad? Que es prácticamente los sólidos totales que tú haces una lectura antes de empezar la maceración. Esta medición obviamente es para saber eh, cuál es la dureza de tu agua, ¿verdad? ¿Qué tanto calcio, qué tanto potasio, qué tanto sodio, qué tanto magnesio, qué tanto bicarbonato, qué tantos sulfatos? Ahorita que lo estás diciendo también, aquí entra la magia del maestro cervecero. Porque Así cuando es. empieza el macerado, se supone que el pH tiene que bajar. Inclusive, pero creo que por ahí leí es de 5.3 más en promedio. Se me tiene que marcar 5.3 más menos. Si el pH es de 6 o más, ahí tienes que empezar a trabajar como maestro cervecero para meterle los aditamientos para poder controlar el pH. ¿Por qué? Así es. Porque desde el principio del macerado hasta después de la fermentación te va a aventar fouls y sabores que no quieres tener en la cerveza. Así es, entonces, bueno. Se nos fue el Chuck Norris, güey. Ahí está. Entonces, pues, bueno, es muy importante hacer estas mediciones, obviamente, para que tu cerveza salga lo más, pues, buena posible, ¿verdad? Lo más eficiente, lo más eficaz.
y obviamente pues tanto la reproducibilidad, ¿no? La reproducibilidad y la repetitividad que vas a tener en tus procesos una vez tengas ya bien establecido tu receta, pues obviamente te vas a tener variaciones, ¿verdad? Batches con batches tienes variaciones. Entonces, obviamente una forma de mitigar la variación, pues es por medio del control. Y si tú tienes buenos controles, pues obviamente vas a poder mitigar esas variaciones que tengas. Cabe mencionar, José, que hay que tener en la cabeza que al final el producto, o sea, la cerveza final es ácida. O sea, tiene que tener un cierto porcentaje de ácido. ¿Cuánto ácido tiene que tener una cerveza, güey? Como 3.8, 4.6, chavo. Más o menos. Si te sale... Lo dijiste al principio bien, güey. Yo pensé que Pues, 3.9, no puede ser mayor a 4. ¿Por qué? No, es según el estilo de cerveza. Bueno, todo lo que he leído, este libro, mira, y aquí lo tengo, güey. Según la norma. Lo tengo en la página donde lo leí exactamente. Aquí te dice eso y este libro tú me lo recomendaste. Pues. No, sí, o sea, bueno, eso es una forma, ¿no? Pero la norma dice otra. Entonces, bueno, está bien, o sea... Pero a lo que iba, güey. Tienes razón, lo bueno es que sí leíste, güey. A lo que iba es de que, complementando el capítulo anterior que hablamos de la cerveza Heineken Corona, que son con botellas con luz, que les dan un sabor distinto y al final el producto les gustó al maestro cervecero, si te gusta está bien. O sea, no te pueden decir que está bien o está mal. Así que de que tienes que tener ese sabor, claro que no. Eso es lo magia, es lo bonito de ser un maestro cervecero, de meterte al arte de la cerveza. Así es, sí, no, claro, o sea, una vez a muchas personas, de hecho a las cervezas comerciales también les pasa, se les pueden acidificar sus cervezas y pues ahí es cuando empiezan los problemas pues de los off flavors o sabores indeseables que vamos a tener eso en otro capítulo. Ok, recapitulando, güey, porque es mucha información esto, Bueno, vamos a parafrasear todo, güey. Vamos a brincarnos Hemos a otro hablado punto. de varios términos que, pues, tanto el alcohol, la alcalinidad, pH. Entonces, creo que podemos llegar, para que la gente no se aburra, güey, escuchándonos, podemos hablar un poquito sobre Ay, güey, perdón, se me atoró. El ABV, que es el acrónimo, ¿no? Del alcohol by volumen. O sea, podemos normalmente agarrar una cerveza, pero vamos a hablar de Juaritos, que ahí viene escrito literalmente en la etiqueta el ABV. Entonces, ¿qué es eso, güey? Platícale sobre eso para que... Pues ya lo vimos, eso ya lo vimos, estamos redundando, pero no le hace, ¿verdad? Bueno, el, 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 el grado de alcohol, los grados de alcohol por volumen son prácticamente cuánto alcohol tienes en cierto volumen, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Entonces, digamos, son 355 mililitros, que es la cantidad base que tienes, pues vas a tener, digamos, 4.5% de alcohol. Eso se mide de la misma forma que ahorita les comenté, ¿verdad? Gravedad original y gravedad final. Se hace una fórmula que les vamos a presentar en capítulos posteriores y ya posteriormente ya tú vas a poder hacer pues tu cálculo y ya lo vas a poder poner en tu cerveza. Eso es así como se maneja. Ahorita nos vamos a brincar a otro tema para no redundar tanto, no estancarnos tanto, ¿verdad? Obviamente hay muchísimos temas que podemos verificar. Lo otro que les puedo comentar, ¿verdad? Es los ácidos alfa. Ácidos alfa también nos vamos a ir un poquito también a lo mejor con los ácidos alfa, pues prácticamente son los lúpulos. Y en los lúpulos, pues hay ácidos alfa, hay ácidos beta. ¿Y a dónde los quiero llevar con esto? Pues obviamente a qué tipo de amargor, ¿verdad? ¿Cuánta acidez? O sea, para prácticamente irnos por la misma línea, ¿cuánta acidez va a tener tu cerveza? Y ahí en la cerveza, pues tú te vas a dar cuenta de, pues obviamente, cuánto ácido tienes, ¿verdad? Como comentamos ahorita, midiendo el pH, como comentamos ahorita, midiendo también cuánto cantidad de lúpulo tú va a tener tu cerveza, cuánto dry hopping pusiste en tu cerveza, si es que aplica, y vas a hacer un cálculo que se llama International Bitterness Unit. Esto a lo mejor ustedes lo van a ver en cervezas, a lo mejor gringas, pero también mexas obviamente, y lo van a ver ustedes a lo mejor en un cartelón. ¿Y qué significa esto? International Bitterness Unit. Pues es prácticamente un índice de amargor o de acidez que va a tener tu cerveza, en los cuales los componentes pues que
que tiene, ¿verdad? Los componentes, los factores más importantes, pues son los ácidos alfa y los ácidos beta, ¿verdad? Que van a tener tus lúpulos. Ok. También estamos hablando de, o sea, todos los términos que hemos utilizado, güey, son antes, durante y después del hervor, etcétera. Ya después de la fermentación, o sea, viene también un término ahí que, por ejemplo, la carbonatación. Eso es muy común estar platicando sobre eso, es muy común escuchar a dos maestros cerveceros platicando, no, que está muy carbonatada, etcétera. No sé si quieres ahí entrar un poquito en ese tema. O sea, ya pasamos los controles, ahora vamos al post-fermentación, si quieres. Sí, pues es prácticamente la carbonatación es prácticamente la reacción que va a tener tu cerveza. Obviamente, tú ya una vez de fermentación, una vez ya fermentada tu cerveza, la cerveza que no es pasteurizada, los cerveceros artesanales, pues no pasteurizamos. Hay personas o hay cerveceros artesanales que sí pasteurizan. Y la pasteurización, pues, es prácticamente eliminar la bacteria o eliminarle los índices de levaduras que tenga tu cerveza. Si tiene levaduras, digo, si no pasteurizas, va a tener todavía levaduras vivas. Entonces, esto va a causar todavía que tu cerveza se siga fermentando y que, por ende, tenga más carbonatación, o sea, que siga generando CO2 y que siga generando un poquito más grados de alcohol. Sí. He visto cuando hacen que embotellan, que no lo hacen con barriles, que usan el azúcar. He visto que muchas veces ponen de más azúcar y en el momento en el que lo ponen en la botella revienta, ¿verdad? Porque la levadura sigue haciendo su trabajo. Así es. Y le das de más azúcar y revienta las botellas. Así es, y eso se llama el acondicionamiento, ¿verdad? El acondicionamiento, pues es donde tú vas a tener algunos otros componentes, ¿verdad? Entonces van a entrar agentes ahí extras que lo que va a hacer la levadura, pues va a seguir comiendo, va a seguir produciendo, va a seguir pedorreándose, va a seguir causando carbonatación. Entonces, pues vas a tener una cerveza muy carbonatada. A mí me ha pasado donde pues he tenido cervezas muy, muy carbonatadas y hay otras cervezas que a lo mejor están flat, ¿verdad? Que a lo mejor no fue la mejor carbonatación que hicimos y pues ahí pues ya tenemos otro foul que de nuevo vamos a hablar un poquito más Está chido mencionarlo, güey, porque si pues, esperemos que nos escuche mucha gente, o sea, se van a meter la idea de lo que es un foul y nos van a escuchar cuando hablemos sobre los fouls. Entonces tú sigue mencionándolo, güey, no hay pedo. Bueno, entonces, no sé, otro tema que también es bueno mencionar, los ésteres son súper importantes. Eso iba. Ésteres, pues lo que significa, pues son agentes aromáticos, ¿verdad? Que tienen presencia en las levaduras. Entonces, digamos en 1900, a principios de 1900, ¿verdad? Obviamente por Luis Pasteur, mi tocallito. Luis Pasteur se dio cuenta, ¿verdad? Que pues obviamente estos agentes, estas bacterias, ¿verdad? Que son agentes microscópicos que pues son agentes vivos, ¿no? Entonces, pues son hongos, son levas, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, generaban sabores diferentes, generaban aromas diferentes y generaban también pues algunos factores a lo mejor ya aún más científicos, ¿no? Entonces, ahí se dieron cuenta de que los ésteres pues son sabores frutales, sí. digamos, unos así como tipo cítricos, ¿verdad? Podemos decir a lo mejor pues, ciruela. O sea, son los que olían los animales, güey, cuando se pusieron a pistear antes en la historia, en la prehistoria, güey. Por eso es tan adictiva esta madre, güey. Así es, canijo. Entonces, pues, yo digamos, ahí lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, ahí con los changuitos y con todos estos güeyes, pues, que empezaron a comer frutas que ya estaban fermentadas y pues tenían alcohol y pues andaban bien happy y ahí se dieron cuenta, ¿no? Pero pues ya a lo mejor ya más científicamente hablando, pues son notas a lo mejor frutales, ¿no? Entonces, pues es a lo mejor ahí, si ustedes gustan, pueden a lo mejor investigar un poquito más, ¿verdad? Ahí la otra cuestión también, pues son los lactobacilos. Los lactobacilos, pues de igual forma es una bacteria salvaje, ¿verdad? En los cuales, pues también reproducen CO2 y alcohol.
y prácticamente estos son sus sabores más ácidos, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entran las sours, un tema que tenemos preparado. Tema Entonces, sensible, güey. sí. Entonces, pues ahí viene también muchas cuestiones ahí de las cervezas lámbicas que hablamos Y un poquito. es de lo que mencionaba, o sea, al fin te garantizo que cuando metieron los lactobacilos fue un foul gigante, güey. Y a una Así es. persona le gustó exactamente ese estilo y dijo, ¿por qué Así no es. voy a repetir la receta? Y así es como se van creando los estilos. O sea, ¿por Así qué? es. Porque un lactobacillus, se los digo de entrada, es un foul gigante, pero a mí no me gustan, tengo que decirlo, no me gustan las sour, no me gustan tanto ese tipo de cerveza, pero hay gente a la que sí. O sea, hay gente a la que le gusta y así nació el estilo. Así es, y es cierto, ¿eh? Es cierto eso, es muy cierto. Pues fueron elaborados por parte de un FAO, ¿verdad? Que a la gente pues le gusta y hay cervezas que le sigue gustando, hay otras cervezas digamos que se siguen creando y a la gente les va gustando, ¿verdad? Por ejemplo, la IPA y luego le sigue la Double IPA y luego nació New Métele más lúpulo. Yo conozco un maestro cervecero que te dice así, échale, güey, no hay pedo. Tú échale, cabrón. Tú ponle. No, pero lo tenemos que pesar. No, tú échale, así me ven. Y es Sí, Ingel, sí. güey. Entonces, son ahí muchas cuestiones, ¿no? Que pues realmente hacen un efecto secundario y terciado, a lo mejor hablando eh, diferente en nuestro cuerpo. Entonces, por eso les comento, o sea, son agentes microscópicos, son agentes vivos, ¿no? O sea, entonces, nos estamos comiendo, digamos, seres vivos a nuestro paladar y pues cada paladar es un mundo, ¿no? Hay personas que sí les gusta, hay personas que pues no tanto, que nada más echan una, dos y ya con esas. Entonces, pues bueno, ¿no? Cada persona Cada tiene quien. bueno. Oye, también hay un término ahí que me topé varias veces, que sinceramente no me había tocado leerlo tanto, que es el dry hopping. O sea, obviamente, o sea, cómo, que es literalmente es agregar el lúpulo seco Ajá. después de la primera fermentación, ¿no? Básicamente, hacia grandes rasgos, güey, eso es lo que yo entendí del dry hopping. Sí, Pero uh-huh. tú sabes más, obviamente, dale. Ay, Ay. no sé tanto, la neta, pero la neta, sí, el dry hopping es prácticamente, digamos, pues sí, es parte de un proceso, pues ya terciario, en donde después de la fermentación, ya una vez, pues así como hablamos, una vez ya que se cumplió el proceso de fermentación, de acuerdo a tus mediciones, de acuerdo a tus cálculos, de acuerdo a tus controles que tú tengas, empieza la fermentación secundaria. Entonces, mucha gente a lo mejor, fermentación secundaria, o sea, ¿cómo está ese rollo? Pues Ya lo bueno, hemos dicho. ajá, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Es prácticamente, ya una vez se cumplió la fermentación y la fermentación secundaria, pues ya es cuando la levadura pues ya descansa, ya no empieza, ya no tiene más azúcares en donde reproducirse. Entonces, bueno, ya una vez cumpliendo eso, utilizas tú más lúpulo y dependiendo tu receta, vas a poder echar o vas a poder agregar a tu fermentador más lúpulo. Y obviamente en los lúpulos es un tema muy, muy amplio, ¿verdad? En donde les comento de nuevo, tiene ácidos alfa, ácidos beta, tu cerveza se va a hacer un poquito más ácida, más amarga. Entonces va a tener un aroma súper más delicioso, ¿verdad? Más aromático, más a bosque, más a piña, más a... También te va a reproducir ésteres y demás. Entonces eso, el dry hopping es un proceso, ¿verdad? Donde tú agregas lúpulos adicionales para crear un aroma más abundante. Pues sí, por ejemplo, pues hay diferentes lúpulos que generan, digamos, sabores o aromas a pino, a durazno, a mango, a papaya, a melón, Papaya. a bosque, a chicharrón, a tripitas, a burritos, a tacos, tamales. Oye, güey, ya para terminar el tema, si quieres, de este término del dry hopping, ¿es aquí, güey, cuando se crea la double IPA o la variedad de las IPA? Buena pregunta, güey, muy buena pregunta. Sí, güey, o sea, sí,
es cuando obviamente aplicas más lúpulo, más sin embargo, la Double IPA también utilizas más lúpulo durante el hervor. O sea, Ok. puedes, también en la Double IPA hay personas, yo lo hice varias veces, ahí en baches pequeños, puedes agregar más lúpulo durante la fermentación. Ok. O sea, cuando se está fermentando, agregas lúpulos, güey. Y Ok. lúpulos en el macerado, güey. O sea, cuando Oh, granos y todo ese rollo. Creo que una vez envié una foto, ¿no, güey? no me acuerdo, güey. Creo que sí la mandaste. En el macerado puedes agregar más lúpulos, entonces exageras demasiado el este, Qué rico. entonces sí, güey, muy rico, ¿no? Si te gusta, si eres fan, que yo soy fan de las IPAs, Tú me hiciste fan de las IPAs, güey. Yo no, a mí no me gustaban, güey. oye, güey, o sea, Sí me no, acuerdo. todavía no estoy pelón, güey, También, pero al rato, güey. para allá vas. También depende mucho al momento en el que los pones, ¿verdad? Lo que quieras conseguir con el lúpulo. Así es, güey, Simón. O sea, por ejemplo, si lo pones al principio, te va a dar aroma. Si lo pones a 30 minutos en el hervor, Ujú. te va a dar otra cosa. O sea, depende en qué momento o del hervor. O como dice José Luis, que yo no sabía que se podía poner al Macerado. El principio, el macerado. desmacerado. Eso, pues yo lo sabía, pero también sí me imagino que dar un sabor totalmente diferente. Sí, así es. Ahí les consigo un libro muy, muy interesante, ¿verdad? De IPAs, muy, muy, muy chido, que ahí aprendí mucho. De Mitchell, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero aprendí muchísimo. Ahí lo tengo en Juaritos, entonces de todos modos ahí se los consigo, ahí se los presento. Bueno, no sé, otro tema que Pues, queramos mencionar. pues Ah, sí. ya hablamos desde el macerado. Ya vamos más de... ¿Qué es eso, güey? No, no, nada. Bueno, ahorita les platico, güey. ¿Sabes qué También, otro es bien interesante, güey? ¿cuál? Perdón, ¿sabes? El SRM. A ver, ese no lo encontré, güey. A ver, échale. SRM es este Standard Reference Metric. Method. No, el method, güey. Metric. Yo lo sabía por metric, perdón. Entonces, ya estoy inventando, güey? Pero bueno, yo lo sabía por metric. Entonces, es un métrico, güey, de colores. Entonces, tienes diferentes colores. Esto se usa no nomás para las cervezas, ¿eh? Esto se usa para equipo médico, se usa también para comida, o sea, para la industria de la comida, o sea, para el yogur, para para toda la comida prácticamente. Prácticamente es un sistema que se usa para medir el color de la cerveza, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ese métrico, bueno, yo lo que hago es más fácil, ¿no? Yo lo más fácil que hago, antes de nosotros utilizamos un software, ¿verdad? O sea, en la receta nosotros utilizamos un software, perdón, una aplicación. Pinche pocho, El güey. Inge. Sí, entonces una aplicación, y en la aplicación, dependiendo tu tipo de malta, pues obviamente vamos a hablar un poquito de maltas después en otros capítulos, pues hay, digamos, grados de color de todos los granos, ¿verdad? Obviamente más oscuros, más rojizos, pues blancos o digamos más güeritos, ¿verdad? Le podemos decir. Más claros. Y hay también, obviamente, granos muy tostados que te dan un color muy oscuro. Bueno, en total hay una amplia gama de colores y de tipos de maltas. Mas, sin embargo, durante la fermentación y durante el acondicionamiento, durante el embotellado, te puede dar un color diferente, ¿eh? No nomás es cuando empieza o cuando tú maceras o cuando tú estás en la fermentación y después de la fermentación te da un color, pero después puede cambiar, ¿eh? O sea, esto sí puede pasar. Entonces, ¿cómo medimos eso? Bueno, yo tengo una aplicación que tengo aquí, vale como $3, $4, está económica. Accesible. Muy accesible. Entonces, con la camarita, pues tú le apuntas a la cerveza una vez cuando salga digamos, de la fermentación, perdón, ya una vez termines tu batch, antes de la fermentación, después de la fermentación, cuando tú embotelles o cuando tú, pues sí, en barriles, ¿no? También. Y a lo mejor unas 2 o 3 semanas más, ya también tú te puedes dar cuenta de qué color tiene.
Entonces, hay un nivel que prácticamente del 1 son los más claros, o sea, son los más güeros, digamos, una Tecate Light, no sé, una desértica, a lo mejor cervezas más claras, y luego ya después a lo mejor los ámbares que se van en 12, y luego... Como una paleta de color, güey. A lo mejor una Bock, ¿verdad? Por ejemplo, una Nochebuena, pues ahí va a andar como de los 28, 30. Ya se acabaron, güey, por fin. Sí. Entonces, regalando ya las cervezas pues más oscuras como una Porter, una Stout, o ya le vas a andar pegando el cuarentón. Entonces ya son cervezas muy oscuras que ya prácticamente pues ya no se va a ver la luz, y pues ya ahí es cuando tú te das cuenta. Entonces es un muy buen métrico. Ahí también compartiéndolo, nosotros utilizamos una hoja para todos los batches, ¿verdad? Obviamente la fecha, el número de batch que tenemos, cuánto es lo que vamos a hacer, el nombre de la cerveza. Aquí me voy a tomar la libertad, güey, de darles un consejo a la gente que haga esto, güey. No más que una persona lo anote, güey, porque es un cagadero. Y luego, más cuando escriben con las patas. ¡Ándale, güey! Oye, güey, ¿qué pusiste aquí? No me acuerdo, güey. De hecho, iba a traer a mi decán, güey, que se llama Ivette. Una decán que tengo, por más que está ocupada, güey, ahorita todavía no. Entonces, no sé qué, es ahí mi esposa. Entonces, se iba a presentar la hojita, ¿verdad? Pues donde tiene, pues sí, los tipos de malta, digamos la fecha, el tipo, etcétera, el tipo durante el proceso del hervor, qué tipo de lúpulos, cuánto la cantidad, cuántos son los grados alfa y beta que tiene, cuánto tiempo en el hervor. También eso es un buen punto, ¿eh? O sea, cuánto tiempo en el hervor. Entre más tiempo de hervor tenga un lúpulo, más amargor te va a dar, ¿eh? Entonces va a generar ácidos alfa y beta más todavía. Es como una cebolla, güey. Cuando tú haces carne, güey, entre más se tiene cosa, más sabor, güey. Exacto, güey. Sí, es para que lo entendamos todo. A ver, de hecho, utilizaste esto, es otro método. Utilizaste muy bien el FCS, perdón. YMCA. NWO. FCS. ¿Qué significa? Fútbol Club Barcelona. Fucking common sense. que a veces no es tan común, güey. No, se pierde fácilmente. Te utilizaste muy bien el sentido común, güey, la cebolla o cualquier otro. El café, güey, lo hierve más. Lo hierves más. Más sabor, más concentrado, más amargo. Güey. Entonces, te va a dar más sabores. Entonces, mira, observaciones, tenemos también la gráfica de observaciones, cuánto tiempo de hervor, cuánto tiempo de match, cuánta cantidad de agua utilizaste, si tienes alguna infusión. Atenuación, ¿hablamos de atenuación, mamá? No, güey. No, todavía no. No. Bueno, la atenuación es prácticamente qué porcentaje de azúcar. qué porcentaje de eficiencia o qué porcentaje va a producirse la levadura en tus azúcares. Yo lo entendí así, güey. ¿Qué tanto porcentaje de azúcar ha sido convertido en CO2, güey, y en alcohol? Y en alcohol, exactamente. O sea, así a grandes rasgos. Gracias, mi Marco. Gracias. Sí estudio, cabrón. Mira, ya se sudó. Muy bueno. Entonces, de fermentación secundaria. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cuánto fue la cantidad en cuanto a, pues, la lectura antes del hervor, durante el macerado, después del macerado, antes del hervor, después del hervor, cuánto fue la cantidad original final, los IBUs, el SRM o el color, la efectividad, pues, obviamente vas a tener una eficiencia o qué tan eficaz eres, como les comenté ahorita. Batch tras batch, tú vas a tener que tener esa medición. Para hacer esa medición, pueden ustedes meterse a una aplicación que se llama Google y ahí ponerle cómo medir la... Y no es aplicación, güey. O sea, te equivocaste en lo más sencillo del mundo, güey. No es una aplicación. Es un explorador. No, es un programa, güey. A ver, Inge, también... ¿Hablaron de acetil, ingeniero?
Esos son los fouls. Vamos a tener que hablar Uno de en los otro fouls. capítulo. Es más específico. Es que me Más acordé por... específico. Así es. Sí, eso, prácticamente todos los, como comentamos, todos los ácidos, el azúcar es un ácido, ¿eh? El azúcar es un ácido, entonces acuérdense que todo va a pasar por ciertos procesos pueden ver el capítulo de procesos de cerveceros, entonces durante todos los procesos o las etapas de producción de cerveza, tus ácidos van a ir mutando. Entonces, ya al final tú vas a tener unos ácidos, que esos ácidos, pues obviamente te van a generar o a reproducir sabores indeseables, que son los off flavors o false, que les se pueden llamar también. Entonces, van a producir ácido diacetil, el que mencionaste tú, Ese es otro episodio, güey. Polifenoles, entonces hay una gran amplia gama que nos para no atorarnos más. Se cayó el Jürgen, güey. Se movió mi stand. Bueno, de hecho, fíjate que sí, güey, o sea, tengo otra gráfica aquí en la parte de atrás, en donde yo hago también una lectura de ese batch, ¿verdad? O sea, por ejemplo, digamos, el aroma, ¿verdad? Si es maltoso, si es hopping. Entonces, prácticamente una retroalimentación que nosotros utilizamos para poder medir cómo salió la cerveza, ¿verdad? Fenoles, si está dulcezona, si está ácida, si tiene todos los fouls que los vamos a mencionar. Sí, ¿cómo está? Si está turbia, si no está turbia. Bueno, esa es otra, ¿eh? ¿Qué pasó, Inge? Se me hace que no lo traje. Ok, hay otro aparato que no traje, que sí se me olvidó. Ese se mide así, los sólidos totales. ¿Cómo se miden los sólidos totales? Igual es un aparatito muy similar a este que no lo traje. Al otro, perdón. Muy similar a este que no lo traigo ahorita. Entonces es un medidor de sólidos totales. Entonces, ese aparato te mide, o sea, después, antes de fermentar y ya una vez, ya cuando tienes tu cerveza ya envasada, barril, en bote o en botella. De lo que sea. Entonces, así es como se mide la turbidez, ¿verdad? También. Entonces, ahí dependiendo de estilos de cerveza que son más turbias, por ejemplo, las Weizen o las New England IPAs o cervezas muy turbias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más leemos? Los fenoles, si hay presencia de polifenoles, si hay presencia de alcoholoso, si, como comentaste ahorita, si está esterosa. También en cuanto a la apariencia del cuerpo, ¿verdad? Si tiene cuerpo pesado. Eso iba, güey. Creo que ya hablamos sobre la fermentación, bla, bla, bla. Ya estamos más en boca. Vamos a platicar sobre los términos de cuerpo, del retrogusto, etcétera, que ya es el producto final, por así decirlo, ya cuando la cerveza está en tu boca, ¿no? O sea, muchas veces en pláticas de cerveceros se escucha, no, que el retrogusto de esa cerveza, que esta madre, para que lo entienda mejor la gente, creo que podemos empezar con el cuerpo. ¿Con cuál cuerpo? ¿Con el de Jürgen o con...? Con el mío si quieres, güey. Oye, lo bueno es que se te ven unas orejitas medio sepsis. Es por la gorra, por eso. Lo bueno es que hoy no se me ven. Déjame pongo gorrito, güey. Ya te vas a poner millennial, güey. No, es muy buen tema, güey. O sea, bueno, ya una vez, por eso te digo que esta forma que utilizamos nosotros, le he cambiado varias veces todavía. Ajá, pues es una forma que yo utilizo. Y pues hay muchas, ¿no? Ustedes pueden adecuarla a su manera. Entonces, hay muchísimas en el internet, pueden verla. Hablando del cuerpo, pues obviamente, digamos, se los voy a poner muy, muy práctico, ¿verdad? Para no, utilizando el método que utilizó ahorita Marco, el sentido común, digamos, una cerveza ultra, una cerveza, digamos, la Coors Light, una Tecate Light, son cervezas ligeras, entonces pues el cuerpo pues va a ser muy ligero, ¿verdad? O sea, va a ser muy agradable al paladar, no va a ser pesado, no va a ser así como que te cause astringencia. Adelante. Oye, güey, esas cervezas que tú estás mencionando, que son las light más o menos, ¿entran en el término de Session Beer, güey? De las madres es que puedes pistear, ¿no? No. Va, es una pregunta que tenía, güey. Hasta donde yo sé, la Session Beer puede ser, por ejemplo, una IPA. La IPA normalmente, pues sí trae un grado de alcohol alto, pero una Session Beer se refiere a una cerveza
que tú normalmente haces a un grado alto de alcohol para bajarlo a un nivel que puedas estar tomando varias, que no Es nomás como puedas tomar una o dos. cuando compras un pinche litro de salsa Valentina y le echas la mitad y la rebajas, güey. Ajá, así como la de los chicharrones, la señora de los chicharrones que te venden Este los güey, ¿qué chingados está chicharrones y te haciendo? los rebaja. Está Yo presumiendo su growler. ya no tengo, güey, no fui a abrir las cervezas ahí, entonces ya no vale. Oye, no, hermano, les ya. voy a presumir este También ya. growler. Es de una cervecería que fui hace mucho tiempo en Pagosa Springs, Colorado. Ahí donde el agua no tiene manantial. Un buen comentario, sí, el agua. Ya me acordé por qué dices eso. Le pusieron moonshine, ¿verdad? Simón. Muy buena cervecería, güey. Tiene muy buenas chelas, güey. Bueno, volviendo al tema del cuerpo, entonces es un cuerpo ligero, pues son cervezas ligeras, ¿no? Son cervezas claras, muy, muy buenas para el paladar y muy buenas para poder, pues tomarlas, o sea, muy, muy prácticas de tomar, ¿no? Que creo que esas cervezas pues, ¿verdad? Como toda la cerveza clara es ligera, pues se adecua a los gustos y preferencias de la gente. Y mientras tanto, pues cuerpo, digamos, medio, pues puede ser una cerveza ámbar, puede ser una cerveza a lo mejor, que no sea tan cargada de alcohol, que pueda ser medio oscurita y que no tenga muchos sabores adicionales, muy, muy significativos y que también puedas probarlas. Entonces también eso es de cuerpo medio y cuerpo alto, cuerpo entero, ¿verdad? Cuerpo entero, 90, 60, 90. No, ya me estoy brincando de tema. Pues sí, una cerveza muy, muy pesada, a lo mejor la densidad muy densa, va a ser una cerveza que tú la vas a probar y te va a quedar un sabor más pesado en tu gusto, en tu paladar y en tu retrogusto, ¿verdad? Y obviamente pues vas a poder diferenciar las cervezas de una cerveza muy pesada, digamos, a lo mejor cervezas comerciales, ¿verdad? A lo mejor una Nochebuena y la podemos comparar con una cerveza, a lo mejor, una cerveza, pues sí, una cerveza comercial, una Corona, una cerveza normal, ¿no? Hay también cervezas de cuerpo alto que no son oscuras, ¿verdad? Como por ejemplo las Weizen. Las Weizen a lo mejor también son de porcentaje de alcohol bajo, más sin embargo, como tienen alta carga orgánica, se le puede llamar, entonces son muy hazy, ¿verdad? Son muy cargadas pues sí, pues de malta, de lúpulo, de todos los aditivos. De hecho, ese tema se los voy a poner en la mesa para cambiar un poquito de tema. Imagínense los adjuntos. ¿Qué son los adjuntos? Todo lo que le quieras echar a la pinche cerveza, güey. A grandes rasgos, güey. ¿Qué le echarías tú, Marco? Yo ya hice una, ¿no te acuerdas, güey? Que Lola dijo que a él no le gustaba y le hicimos, güey. Sí, güey. No, por Así ejemplo, es. Diego haría una de mota, güey. La mota es un adjunto, güey. Saludos al Diego. No. Saludos Ah, al te quedas Diego. Sí, porque después se enoja, güey. Saludos, güey, ese güey. Saludos al Toño. Saludos al Toñito también. Un beso. Un besito al Toñito que está ahí en su Sí, casita. los adjuntos es prácticamente todo lo que tú quieras complementar en tu Así receta. es. O sea, y se agregan en la segunda fermentación. Igual. Y creo que para poder concluir sobre este episodio de terminología, podemos hablar sobre el retrogusto, güey. Ya para terminar, digo, si se nos va uno u otro, pues discúlpenos. Es poco el tiempo que tenemos y esta modalidad de Zoom no da como que para explicar también todo. Pero el retrogusto, güey, Lola, vas. Jürgen. Pues el retrogusto pues influye en todo lo que hablamos desde los falls, te puede afectar el retrogusto, los adjuntos más que nada. El adjunto, como dije también, si el lúpulo lo pones antes, durante, depende del tiempo en que lo pongas, te va a afectar el retrogusto. Como un ejemplo muy claro de retrogusto es una stout. Las stout. Lo que se queda aquí dice, ay, sabe a café. Ese retrogusto es lo más común que se puede sentir en una cerveza para saber que es el retrogusto. Ahí te voy a interrumpir un poquito porque creo que se te cortó un poquito el audio, güey. Se puso como a la mitad del volumen, güey. No, sí pasa, güey.
Sí, claro, pues es el pedo de estar en la... Es que se me hace que le pegó Fernanda, güey. Fernanda es la esposa de Lola, para la gente que no conoce. Está en video. Exacto. Está en video. El retrogusto, así a grandes rasgos, y es que a mí me gusta mucho como que hacer todo superfluo para que la gente lo entienda más fácil, es todo el sabor que te llega cuando el producto ya no está en las papilas gustativas. O sea, el sabor que te deja, porque siempre es muy distinto cuando hablamos sobre la cata de cerveza, cómo catar una cerveza, el de respirar, el de cómo contener el aire, etcétera, para poderle sacar el mayor fruto al producto. O sea, prácticamente es el líquido, el sabor que te deja el líquido cuando ya deja de estar en tus papilas gustativas. Totalmente cierto. Obviamente nosotros, bueno, en Juaritos, Cerveza Juaritos, utilizamos varios adjuntos y obviamente esos adjuntos los hace una cerveza, digamos, especial. Lo que nosotros tratamos de hacer son experiencias. Nosotros vendemos cerveza, pero también experiencias y queremos historia, y historia, obviamente, ¿verdad? Entonces esa experiencia, digamos, el chamizal, ¿verdad? Entonces el chamizal, ¿qué estoy hablando de chamizal? No, pues el boscoso, verde. Entonces nosotros tratamos de decir, pues sí, vamos a echarle más lúpulo y es una forma de decir, pues que sabe a bosque, ¿verdad? Es un sabor resinoso, floral, muy agradable al paladar, muy sabroso y que te deja una experiencia y una sensación. Entonces lo que quería agregar, ¿verdad? Es la sensación que te deja la cerveza una vez la pruebas, ¿verdad? Claro que el retrogusto, obviamente tú vas a experimentar en tus papilas gustativas diferentes emociones, diferentes sabores, ¿verdad? Que tienes que tener la capacidad de poder reconocer esos sabores, de poder conocer qué le echó, qué le echó este cervecero, qué le echó el cervecero de Milwaukee, qué le echó el cervecero de Juárez, el de Torreón, el de México, el de Guadalajara, el Monterrey y el de Alemania, ¿verdad? Pues obviamente para no quitar de ahí a la familia de Jürgen. Entonces, pues sí, eso es prácticamente parte de la cultura, como nosotros como cerveceros que tratamos de compartirles, ¿verdad? Para que ustedes se nutran todavía más de más información y pues lo hacemos con todo el gusto. No hay muchísima información, entonces no sé, mi Marco, mi Lola, no sé qué más hay por ahí, se nos escapó. Yo creo que dado las circunstancias de estar grabando por Zoom, creo que es demasiada información. Creo que pudiéramos hacer un episodio de cada terminología. Sin embargo, pues no queremos aburrir, ni mucho menos que nos dejen de escuchar la poca o mucha gente que nos escucha. Creo que abarcamos bien, o sea, para darle la herramienta a una persona que le inviten a cocinar y que sepa más o menos de lo que está hablando la otra persona cuando es la primera vez. Me pasó a mí, le pasó a Lola, le pasó a José Luis en su tiempo. Entonces, es lo bonito de eso, nunca dejamos de aprender y creo que con eso podemos concluir muy bien el episodio del día de hoy. No sin antes decir el típico de Juaritos, que yo ya no tengo cerveza, pero... ahí te va un traguito. Échale, güey. Yo tampoco. La cerveza nos une. La cerveza nos une, Salud. gente. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén saludables. Bye, bye.